Queridos hermanos, para la Iglesia, el año litúrgico está por terminarse. En unos domingos más, con la fiesta tan hermosa de Cristo Rey, estaremos clausurando nuestro año litúrgico cristiano. Y después inicia nuestro caminar por otro nuevo año que el Señor nos va concediendo. Concretamente faltan 3 domingos y en 4 domingos, celebrando y proclamando a Cristo como nuestro Rey, estaremos clausurando este año litúrgico. Por eso, las lecturas bíblicas siguen invitándonos a crecer en nuestra vida de fe y en nuestra vida cristiana. Hoy, la primera lectura, tomada del libro del Génesis, nos describe una serie de disposiciones legales para proteger a quienes se hallan en una situación de inferioridad social o económica. Y nos recuerda el autor sagrado en la primera lectura que Dios escucha sobre todo la voz de los más pobres y desprotegidos. Así lo dice la primera lectura: no hagan sufrir ni opriman a su hermano, porque ustedes también fueron extranjeros, estuvieron fuera de su tierra. No explotes a las viudas y a los huérfanos, porque si ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi ira se encenderá. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque él no tiene otra cosa que cobijarse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Porque cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Decía, son una serie de disposiciones legales que desde el pueblo de la antigua alianza se toman en cuenta, sobre todo para proteger a quienes se hallan en esa situación de inferioridad social o económica. Y Dios escucha sobre todo a los más pobres y desprotegidos, y así también lo hemos cantado junto con el salmista. El salmista, para reafirmar esta idea, dice: Señor, es que tú eres mi único refugio. Yo te amo, Señor, porque tú eres mi fuerza. Tú eres el Dios que me protege, el Dios que me salva, el Dios que me libera. Tú eres mi salvación, mi escudo. Y cuando te invoco, tú eres el Señor de mi esperanza. Por eso bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. El salmista, pues, decía, reafirma la primera idea que escuchamos en el libro del Éxodo. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos recuerda el verdadero significado de nuestra existencia como hijos de Dios, como cristianos. Ser hombres de fe, hombres de lucha, hombres alegres, testigos creíbles del amor de Dios. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los cristianos de Tesalónica: bien saben ustedes cómo hemos actuado para su bien. Ustedes son imitadores del Señor y lo han hecho en muchas tribulaciones y lo han hecho con la alegría que les da el Espíritu Santo. Ustedes han aceptado la palabra de Dios, han llegado a ser ejemplo para otros. Por eso, vivan pues como hijos de Dios. Vivan como hijos y hombres de fe. Y esa es la invitación que hace el apóstol. Abandonen los ídolos, porque ustedes se han convertido a Dios, porque ustedes viven en la esperanza de que venga desde el cielo Jesucristo nuestro Señor. Y esa invitación que el apóstol San Pablo hace a esta comunidad concreta de Tesalónica, la hace ahora a nosotros. Y remata esta hermosa idea que escuchamos en estas dos lecturas el mismo Jesús en el Evangelio de hoy.
el Evangelio de Mateo, que nos revela en boca de Jesús un doble mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Mandamientos que son el corazón de la predicación profética y el soporte de la vida de todo cristiano. Un doctor de la ley, dice la narración del Evangelio, un conocedor de la Sagrada Escritura, le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal y primero. Y Jesús le dice: el primero es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que cumple estos mandamientos, cumple toda la ley. Porque el que ama a Dios y ama a su prójimo, pues ese no mata, ese no roba, ese no adultera. En cambio, el que no ama a Dios y no ama a su prójimo, difícilmente cumplirá los demás mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo, pues, es el mensaje que hoy nos da la palabra de Dios. No es la primera vez en que los fariseos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba, porque el evangelista nos dice: aquel doctor de la ley no es tanto que quisiera saber cuál era el mandamiento principal, solo quería ponerle una trampa. La pregunta es sobre la ley, sobre el mandamiento más importante. Pero Jesús, que conoce los corazones, sabe de quién viene la pregunta, un experto de la ley. Pero Jesús no se intimida. Como buen conocedor de las personas, Jesús sabe que este hombre, este doctor de la ley, no pregunta para saber más, no pregunta para dialogar o encontrar un criterio decisivo para vivir mejor, para vivir más humanamente, sino para tenderle una trampa y poder acusarlo. Las opiniones de los maestros de aquella época respecto al mandamiento más importante eran muchas veces encontradas. Algunos decían que el mandamiento principal era la observancia del sábado. Es el pueblo de la antigua alianza. Otros, que el rechazo al culto idolátrico. Otros, que la fórmula: lo que no quieras para ti, no lo quieras para otro. Inclusive había catálogos de preceptos, de mandamientos, de prohibiciones. Se habla de que en la ley de Moisés había 600 y tantas prohibiciones, 600 y tantos mandamientos, pero no había acuerdo sobre cuál era el más importante. Por eso los fariseos creen que Jesús no sabrá responder, que se quedará sin palabras. Sin embargo, son ellos los que se quedan atónitos y sorprendidos y sin más preguntas. Porque la respuesta de Jesús no es nueva. La respuesta de Jesús recoge dos viejos preceptos bíblicos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, tomado este precepto del libro del Deuteronomio. Y el otro precepto bíblico será: amarás al prójimo como a ti mismo, tomado del libro del Levítico. Lo nuevo de Jesús es su afirmación de que son dos preceptos inseparables. El segundo mandamiento, el del amor al prójimo, es semejante al primero, al del amor a Dios. Y Jesús todavía se atreve a decir: en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Eso es lo nuevo de estos mandamientos, que Jesús dice: uno es inseparable del otro. Si amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, ese amor te eleva, te lleva a amar a Dios. Por eso, el Evangelio de este domingo, queridos hermanos, nos recuerda que la ética cristiana no está basada en una complicada lista de preceptos, sino en amar a Dios y a los hermanos, sin separar ambos amores, diríamos, sin separar estos preceptos. Ambos se implican y ambos se reclaman mutuamente. San Juan decía:
Si dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, pues eres un mentiroso. A Dios no lo ves, y a tu prójimo sí lo ves. Si amas a Dios, ese amor se tiene que traducir en amor a tus hermanos. Si amas a tus hermanos, como decía en un momento, ese amor te eleva, te lleva a amar a Dios. Pues esa es la enseñanza que hoy nos da la palabra de Dios, queridos hermanos. Y decía, el mensaje es hermoso: amar a Dios y amar al prójimo. Pues le vamos a pedir al Señor en esta nuestra Santa Misa Dominical que aumente en nosotros la fe, que aumente en nosotros la esperanza, la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que Él nos promete, para que nos conceda amar lo que Él nos manda. Y ese debe ser el criterio de nuestra vida de hijos de Dios y de hijos de la Iglesia. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, y a la luz de esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, vamos a seguir participando en nuestra Santa Misa Dominical.